Buenas amigas y amigos, vamos a ver cómo usar el UV Editing, o sea, este apartado, para texturizar un modelo en Blender de manera básica y para visualización arquitectónica, ¿verdad? No es texturizado de personajes, de figuras humanas, que puede ser más complejo, ¿verdad? Son cosas más sencillas. Vamos a verlo, cómo usarlo, el UV Editing. Para eso tenemos este modelo. Este modelo está repartido en objetos. El primer paso es la malla que tenemos para texturizar. En este caso vamos a ver cómo texturizar estos tres muros. La malla tiene que estar bien, tiene que ser una malla limpia, sin complejidades. Y en este caso la vamos a unir. Si yo quisiera texturizar con un mismo material estos tres muros, el muro este, norte, oeste, eh, me va a convenir que estén unidos, y eso es muy sencillo porque seleccionamos, entramos aquí, recordemos que estamos preparando la malla para texturizar, ¿verdad? Es como el primer paso, nos aseguramos que sea una malla que esté bien ordenada, digamos. Esta es muy sencilla, totalmente simple. Con la tecla P la vamos a separar, selección, ahí aparece, vemos que la malla, entramos en modo objeto otra vez, la malla quedó separada del resto, tiene la, disculpen, acá tiene el Face Orientation, ¿verdad? Ya está separada esa malla. Vamos a separar esta otra. Recordemos que para separarla entramos en modo edición con la tecla Tab, seleccionamos la parte de la malla que queremos separar del resto, que en este caso es el lado frontal del cubo, ¿verdad? Con la tecla P, Separate, Selection, y ahí nos quedan los objetos separados. Vamos a entrar de vuelta digamos, del conjunto al que pertenecían. Y ahora vamos a separar esta, de vuelta, entramos con la tecla Tab, seleccionamos la parte del objeto que queremos separar y con la tecla P lo separamos. Allí nos aparece ¿verdad? A este le podemos, entonces vamos a seleccionarlos y le damos control J. Entonces esto quedó como un objeto solo. Podemos hacerlo con los objetos separados, es decir, no hay, creo que no habría problema. Pero es mejor si si estos tres muros van a tener el mismo material, está bueno tenerlos juntos como un objeto solo. Vemos que quedó ahí. Le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle revestimiento texturizado. Bueno, una vez que tenemos la malla pronta, digamos, que estamos conformes con la malla, que está bien, los polígonos, esto es muy simple, no tiene casi polígonos, no está subdividida, pero una vez que estamos contentos con eso, vamos a introducir el material. Para eso, para texturizar, nosotros podemos hacer todo en el modo de shading, que es el modo en el cual ingresamos el material. Disculpen, yo le voy a quitar esto porque me molesta el color verde ese. Ahí va. Nosotros podemos hacer todo eso. El UV Editing está aquí también. Nosotros lo podríamos hacer acá, ¿verdad? En este apartado venimos acá y acá es lo mismo que el apartado que está aquí, que es en el cual vamos a trabajar. Podemos hacerlo todo acá, es lo mismo. Nosotros lo vamos a hacer acá porque es más grande, se ve mejor y eso, pero no habría problema con hacerlo en el módulo de shading, que es, ¿qué pasa? En este módulo nosotros tenemos digamos, se cerró. Tenemos digamos, la chance de que nos permite texturizar también. Entonces, está bueno hacerlo en shading, porque tenemos acá el UV Editor y podemos ingresar materiales acá. Es una opción, pero también podemos texturizar acá cada objeto. Vamos a ingresar un material. Vamos a ingresar un material que sea complejo. En New agregamos un material. Vamos a hacer clic allí y con Control Shift T, recordemos que Control Shift T es el Node Wrangler, que hay que activarlo, ¿verdad? Lo tenemos que tener activo acá en preferencias, add-ons, ponemos Node Wrangler y tiene que estar check. Si no, esta manera de hacer ingresar los materiales no sirve. Entonces Control Shift T y elegimos el material que queremos.
voy a traer un material complejo que no sea fácil. A ver, un mosaico. Estos, por ejemplo, son, eh, son más bien complejos estos materiales. A ver si este es. Ahí lo hacemos ingresar, demora un poquito. Bueno, este no. Vamos a traer uno más complejo todavía. A ver si encuentro uno que sea más peor todavía, digamos que ese. Y esos son bravos, pero estos mosaicos no. Este, por ejemplo, ahí le damos para que demore un poquito. Ahí está. Bien, este es complejo. Vemos que este es un material complejo. Se agregó a todo el objeto, sin embargo acá no aparece nada. Eso es porque está, digamos, está mal texturizado. Por lo pronto esto sí quedó bien. Vemos que sí quedó bien, por pura suerte. Pero claro, la escala está mala, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos vernos tentados a tratar de arreglar el material acá con estos controles, que es válido, por supuesto. Nosotros podemos tratar de arreglarlo así, ¿verdad? Con la escala, escalarlo de alguna manera que... Pero vemos que ahí ya quedó mal. Bueno, no, en realidad, bueno, sí quedó mal porque el muro está mal en sí. Recordemos que también la malla tenía que ser, en ese caso, con control A. Nosotros le damos que se transforme de nuevo, que todos estos de escala, rotación vuelva. Eso también lo podemos hacer para ver si coinciden, pero vemos que en este caso, aunque hayamos hecho eso, tampoco funcionó, digamos, la malla está mala, etcétera. Entonces lo que se hace comúnmente, que sí funciona y está muy bueno, es entrar en modo edición, con la tecla A seleccionar todo y hacerle con la tecla U un unwrap. Por ejemplo, en Cube Projection, porque estos son como cubos, entonces ahí vemos que ahí apareció la otra parte y vemos que acá también. Sin embargo, las cosas siguen sin coincidir. Vemos que el unwrap en este caso funcionó para esta parte de la pared, más o menos. No funcionó porque quedó mal, quedó desconfigurada. Sí se arregló el tema de la escala, entonces eso nos sirvió. Voy a hacer control Z para ver también que podríamos haber hecho con la tecla U siempre el Cube Projection, o con la tecla U de vuelta el Unwrap Conformal, por ejemplo, que también es bueno, pero vemos que la textura está descoordinada, no funciona. Entonces para eso es que está el V Editor, ¿verdad? Que está acá también, y nos va a ayudar precisamente a hacer que la textura coordine. Nosotros lo mejor primero es tratar, es decir, los pasos para texturizar, digamos, al menos lo que a mí me funciona es primero tratar de darle la escala como se debe. Si yo no lo logro, le hago el unwrap como vimos ahora. Y si no queda bien, si estamos disconformes, tenemos que venir sí al V Editor, ya sea en shading o directamente aquí. La escala vamos a devolvérsela porque, es decir, lo vamos a hacer ahora con el V Editor. Entonces si nosotros tenemos esta situación donde la textura está, supongamos, sin escala, mal, desordenada, en una malla que en realidad está buena, tenemos que sí entrar acá. Para arreglarlo es muy sencillo. Como les decía, podemos entrar acá o lo vamos a ver acá para que sea más claro el texturizado. Vamos a venir acá, vamos a acercarnos, acá vamos a ver lo que sucede y vamos a entrar con la tecla Z en el modo del material. Como decíamos, esto está mal, tenemos que asegurarnos de entrar en modo edición con la tecla A, seleccionar todo y vemos que acá aparece. Acá no se ve bien la textura, para eso lo podemos arreglar acá, venimos ahí y siempre vamos a ir al albedo, al diffuse, al color, digamos, para que se note mejor la textura. Y como más de uno ha de saber, cuando nosotros hacemos clic acá, vemos que aparece como desarmado
las paredes dentro de la textura. Vemos que si yo hago clic acá no lo puedo seleccionar. Tengo que venir a seleccionar acá las cosas. Entonces, para que sea más práctico, recordemos que estamos siempre en el Edit Mode, para que sea más práctico, vamos y tocamos esto que es V sincronización, o sea, la Sync Selection. Le hacemos clic y ahora sí, cuando nosotros hacemos clic, se hace más fácil, ¿verdad? Nosotros podemos también activar el snap. Es bueno tenerlo activado, por ejemplo, en Vertex en ese caso. Entonces, para arreglar esto, simplemente nosotros podemos, por ejemplo, si no nos gusta la escala, seleccionamos con la tecla A todos los elementos y vemos que aquí está como desarmado. Acá está esta entrada de luz natural, está aquí, ¿verdad? Nosotros podemos manipular esto con las mismas teclas que se manipula todo en los objetos en Blender, ¿no? Por ejemplo, con la G yo muevo, con la S escalamos y con la R rotamos. Y vemos que la textura es sensible a esos movimientos que nosotros elegimos de acá. Recordemos siempre activar acá. También podemos agarrar un vértice o los vértices y generar cambios de esta manera para que nos coincidan las cosas. En este caso, si yo primero quiero que la escala sea distinta. Lo hubiera podido arreglar de aquella manera que vimos, pero podemos hacerlo acá. Seleccionamos todo y si hacemos con la tecla S, vemos que el motivo de la textura se vuelve más grande o más pequeño de acuerdo a yo agrando o disminuyo el tamaño del modelo aquí, ¿verdad? Tengo que encontrar un tamaño que me satisfaga. Si tengo dudas con respecto al tamaño, yo por supuesto puedo agregar un plano, por ejemplo, y si quisiera yo que digamos, este motivo fuera de, no sé, de 60 por 60 o de 45 por 45, pongo 45, 0.45, lo rotamos 90 grados acá y lo llevamos a la pared. Acá no está, aquí sí está. Lo llevamos ahí para ver si más o menos tener un tamaño adecuado, si es que necesitamos el tamaño adecuado. Por ejemplo, si yo quisiera que este cuadro sea de 60 por 60, perfectamente puedo venir acá y ahí va, a ver si me ayuda, y entrar en modo edición, o sea, seleccionar todo, no, o de acá, ¿verdad? Puedo seleccionar ahí me aparece seleccionar ahí va. Bueno, podría haberle dado más bien a ¿verdad? A este plano digamos un espesor, ¿no? Para que no esté tan escondido. Entonces, si nosotros podemos hacer que la textura tenga un tamaño, ¿verdad? Ahora sí, estamos en modo edición, seleccionamos con esto menos el plano, ¿verdad? Los muros, y lo podemos, digamos, acomodar a la medida que nosotros necesitemos. Recordemos que los movimientos son V, es decir, X e Y, ¿verdad? Son movimientos de arriba abajo, por supuesto también libres, ¿verdad? Pero nosotros podemos adecuar los tamaños a lo que nos parezca. Si tenemos problemas, nos acercamos, y cuanto más nos acerquemos, los movimientos van a ser mucho más controlados y vamos a poder controlar mejor
esta operación de hacer que coincidan las cosas. Bueno, ahí por ejemplo sabemos que esas baldosas más o menos miden el tamaño que quisiéramos. Podría ser otro. Vamos a borrar esto. Bueno, siguiendo con el texturizado, vemos que no coincide, aún no coincide, el elemento no coincide. Entonces simplemente ahora entonces lo que hacemos es muy sencillo. Nosotros entramos en modo edición y simplemente movemos los objetos. Recordemos que tenemos que tener ahí como deseamos, en el sentido de que vamos a texturizar, ¿verdad? Un elemento u otro de de la textura. Ahí va. Recordemos que tenemos que estar en Edit Mode y tenemos que elegir la cara, los lados, digamos, o los vértices. Si elegimos la cara, obviamente ahí se va a elegir, y nosotros podemos fácilmente con la letra G mover la textura para que nos coincida con esta otra, ¿verdad? Y parezca que es una continuidad, digamos, o esta otra. Vamos a hacer. Recordemos que tenemos que tener el snap, o conviene tener el snap bien activado. Obviamente estas dos muros, este y este, van a depender de este. Entonces sí tengo que asegurarme de que este esté bien, que es el muro principal, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo quisiera que terminara así. Lo tendría que escalar todo de vuelta, hacerlo un poquito más pequeño, para que entren. A ver si puedo hacer. Ahí va. Ahí va. Por ejemplo, yo puedo hacer que ahora que coincida, bueno, en este caso vamos a ver del otro lado para que quede bien. Estas texturas son complejas, ¿no? Ahí va. Podemos hacer, por ejemplo, recordemos, entramos en modo, este lo vamos a mover con la tecla G. Uy, agarré el otro. Vamos a mover con la tecla G y lo vamos, aquí no, es aquí. Recordemos que nos podemos acercar para que los movimientos sean más fáciles de controlar. A ver si podemos terminarlo justo en la vena y que del otro lado suceda lo mismo. Esto es siempre un tema de adecuación, digamos, a lo que es la textura, ¿verdad? Esto va a depender de la textura, de cómo sea la textura. O que tendría que ser como un poquito más grande. Y después sí acomodarla. Por ejemplo, ahí terminaría una sisa de estas, ¿verdad? Y aquí terminaría la otra. Vamos a hacerlo más pequeño. Perdón, acá no es, es aquí siempre. Ahí va. De modo de ajustar y que los otros muros se empiecen a partir de este otro. Ahí está. Bueno, una vez hecho eso, digamos, de acomodar, eso puede ser un proceso. Vemos que quedó mal igual. Tiene que ser como esto, ¿no? Perdón. Tiene que ser aquí más grande. Ahí va. Vemos que hay que buscarle. Lo mismo hay que hacer para lo que es el cielo raso y el piso, ¿verdad? Tendremos que hacer lo mismo para que quede perfecto. A ver, vamos a tratar de hacer que quede igual, por lo menos a ese nivel vertical. Ya les digo, nosotros tenemos que hacerlo también a nivel horizontal, es decir, acá en el piso y el techo. Lo que pasa es que
en el cielo raso y en el piso no va a haber continuidad de las baldosas, pero aquí sí va a haber continuidad, o queremos que haya continuidad. Entonces necesitamos que la sisa coincida con el final del muro, acá, ¿verdad? Con la letra G, ahí está. Bueno, y una vez que nosotros conseguimos que esté en el lugar correcto, nos vamos a dedicar a mover las otras, o sea, los otros muros. Este lo dejamos como el muro madre, digamos, con las sisas más o menos que coincida ahí. Bueno, más o menos no, tiene que coincidir bien, o que tiene que ser un poquitín más grande, siempre en modo edición con la tecla A, y recordemos de tener activado esto. Vemos que tiene que ser un poquitín más grande. También podemos usar, ¿verdad? Ahí está, a ver si del otro lado quedó bien. Y ahora vamos a darle la continuidad a los otros muros y lo vamos a hacer que coordine. Ahí va, ahí está. Aquí está la sisa, digamos. Ahí quedó un poquito mal. Me acomodo que hay que hacer todo en este. Ahí va. Tenemos que procurar que quede muy bien. Y luego lo mismo sería para ladrillos, para todo, ¿verdad? Ahí va. Supongamos que ahí estamos contentos con nuestra... Y tiene que seguir aquí esto, ¿verdad? Entonces seleccionamos en modo, ¿verdad? Ahí seleccionamos y simplemente con la letra G hacemos que, perdón, aquí, siempre aquí, hacemos que coincida. Recordemos que así es difícil, tenemos que acercar para que en este caso los movimientos sean lentos y bien precisos, ¿verdad? Ahí va. Y hacemos que coincida. Entonces este lado ya quedó, digamos. Habría que ver ahora después arreglar el piso y el techo, pero esa es la parte más fácil. Ahora vamos a seleccionar recordamos en modo edición, que es este muro, y también vamos a hacer que coincidan. Recordemos que acercándonos nos conviene bastante para mover con la tecla G, y ahí está. Vemos que con la tecla G, ahora con la I, nos vamos para acá. Ahí va, con la tecla G y con la X. Y listo, ya más o menos lo tendríamos. Ahí está. Vemos que ahora sí, estas líneas coinciden. Hay algo que no coincide acá, entonces tendríamos que... porque, es decir, acá las líneas sí coinciden. Las líneas azules no, pero acá no. Y deberían coincidir, ¿verdad? Quiere decir que hay algo mal. Entonces volvemos. Hay una manera también de hacerlo. Vamos a tratar de arreglar eso, ¿verdad? Con la tecla G vamos a movernos. Con la tecla X. Ahí está. De ahí como que estaría bien, pero hay algo que está mal allí. Entonces tenemos que buscar a ver cuál es el problema. Ahí va. Eso es. Era aquí, ¿verdad? Y ahora sí con la letra X, a ver si ahora quedó bien. Recordemos que nos podemos acercar con la letra. Tenemos que acercar acá para ver que las sisas coincidan perfectamente, ¿verdad? Tanto de manera vertical como horizontal. Y ahí quedó, ahí sí, vemos que ahí sí quedó. Nosotros luego, recordemos que esto es solo un objeto. Acá quedó tanto de un lado como del otro. Quedó bien coordinada la textura. Para estos casos que pueden ser complicados, nosotros naturalmente siempre tenemos la chance ahora de cambiar cosas. Entramos en modo edición, seleccionamos A y podríamos hacer esto
más grande o más pequeño, pero en estos casos no se va a descoordinar. Bueno, ahí quedó descoordinado, tendríamos que volver a coordinar. Por lo general, igual debería, para este caso, deberíamos sí, vamos a volver o podríamos, sí, vamos a volver a shading, que no olvidemos que tenemos acá lo mismo, está acá en chiquito, vamos a poner el albedo para que ahí va, se vea. En este caso, tal vez sí lo subimos de aquí, supongamos que lo queremos escalar luego de que texturizamos. Perdón. Ahí va. Lo podríamos escalar y de ese modo sí perdemos la coordinación. Sí, una pena. Sí se pierde, como que se pierde la coordinación. Hay una manera que se puede usar también, que es para... vamos a volver al UV Editing. Que es para, por ejemplo, entender mejor la geometría. Por ejemplo, nosotros podemos poner estos elementos tal como están y eso nos puede ayudar. Vamos a escalar un poquito, hacerlo más grande. Ahí va. Igual no importa, aunque se nos descolocó, ya sabemos cómo hacerlo. El tema es que nosotros podríamos venir acá y ordenar esto para que adquiera sentido. Es decir, por ejemplo, esto es... perdón, con la letra R lo vamos a rotar, vamos a hacer como si fuera la estructura misma, ¿verdad? Esto también, vemos que esta es esta pared, entonces también podríamos 90 grados hacer así para ver un poco, entender mejor cómo es esto del texturizado, ¿verdad? Uy, ese es R. Era menos 90, bueno, no importa. Pero vemos que ahí es esto desplegado, son estas tres elementos que están desplegados. Y bueno, no hace falta, como vemos, porque esto no nos soluciona nada. Lo que nos soluciona es que nosotros podemos entender mejor cómo está el asunto. De todas maneras, nosotros igualmente tenemos que venir acá y volver a mover el objeto, digamos, para lograr que se coordine de nuevo, porque perdimos la coordinación, digamos. En este caso sería como así. Claro, la sisa ya no coincide por el tema de los tamaños, etcétera, ¿verdad? Pero, es decir, pero es el mismo juego. El Unwrap lo que hace, vamos a ver que de las UV Maps están aquí, por ejemplo. Esto que nosotros hicimos es esto. Nosotros podemos eliminarlo o agregar otro. Vemos que cuando agregamos uno, este es el nuevo que agregamos, y lo elegimos, el otro se desconecta. Entonces nosotros podemos hacer cambios acá. Por ejemplo, seleccionamos todo, ponemos un wrap, vamos a poner el conformal, y este es y vemos que vuelve todo a como estaba al principio. Tenemos varios unwrap. Tenemos un wrap, por ejemplo, en ángulo, que este es más complejo porque nos pide cosas, digamos. Después está el conformal, el Unwrap Minimum Stretch. Bueno, veamos que ahí lo cambió, pero ninguno queda coordinado, no se está sirviendo ninguno. El Smart, que trata también de ponerle inteligencia al asunto, vemos que acá sí agarró dos, pero todo lo más perdón, está descoordinado. Tenemos el Unwrap Light Map Pack. Vemos que esto podemos elegir, ya está elegido, y ahí lo hizo muy bien, ¿verdad? Porque ahora nosotros podríamos, vemos que ahí lo muestra, ¿verdad? Nosotros podríamos hacerlo más grande o más pequeño y vemos que coincide y nos facilitó muchísimo ese unwrap. Vemos que nos coincide. Nosotros podemos volver a nuestro unwrap anterior, que era este que está aquí, y también hacer cambios. La verdad nos vino de maravilla, ¿verdad? El Light Map Pack
Follow Active Quads es el que sigue la geometría. En este caso es una geometría muy sencilla, sin nada, ¿verdad? Entonces no... Claro, ni siquiera funcionó. También tenemos lo que es Cube Projection. Vemos que acá lo pone como un cubo. También lo desordena. El cilindro, bueno, esto no es un cilindro. No es un cilindro, no es una esfera tampoco. Vamos a poner el Cube Projection. Y bueno, y tenemos la proyección desde la vista. Entonces ahora aparece esto, aparecen las cosas como los estamos viendo. Vemos que aparecen las... Este es otro también y es lo mismo. Si nosotros viéramos la cara, solo una cara de frente, está buena la Project from View. O por ejemplo, elegimos esta y ponemos Project from View y ahí lo ordena, ¿verdad? Vamos igualmente a... Vemos que el que mejor funcionó en este caso fue este. Vemos que tiene las caras. Pack Quality, Margin. Está bueno este, aunque quedó un poco como alargado, ¿no? Pero siempre lo podemos escalar. Se funcionó bastante bien. Se nos vino bastante bien. Vamos a ver cómo quedan las... Hay algo con esta textura, con esta de aquí, que quedó... perdón, que quedó como muy alargada. Nosotros podemos escalar en función de los ejes, ya sea en el eje X para hacerla más, o en el eje Y con la S y la I, ¿verdad? Estos son los unwrap, ¿verdad? Los texturizados automáticos que trae Blender, que como vemos son muy buenos y que nosotros podemos aplicar. De todas maneras, siempre podemos volver a nuestro unwrap anterior, ¿verdad? Que era el que practicamos. Este lo podemos borrar incluso y volvemos al otro, al que teníamos del principio. Pero ya le digo, también siempre podemos, si no estamos contentos o algo, podemos practicar con otros unwrap, como en este caso, ¿verdad? Que venimos acá, tiene que estar, ¿verdad? Venimos acá, entramos en modo edición, seleccionamos todo y con un wrap hacemos uno así o como sea. Tenemos también el Mark Scene, que es cuando tenemos cortes. En este caso, por ejemplo, los cortes los vamos a marcar entrando en modo edición y tenemos que entrar en acá porque le vamos a hacer un corte ahí y acá, y con eso le vamos a decir a Blender que la textura corta ahí. Cuando hacemos un wrap ponemos Mark Scene, vemos que se pinta de rojo, y ahora sí le podemos hacer un wrap, por ejemplo, que sea conformal. No, perdón, tenemos que marcarlos. Ahí va, y hacemos el unwrap. Ahí va. Eso le está diciendo a Blender que vemos que le está diciendo a Blender que ahí hay un, pero no es, que hay un corte que tendría, a ver si acepta valores, no acepta, que hay un corte, que hay cortes allí, ¿verdad? O podemos poner los cortes en toda la textura también. Los cortes se explica mejor con un cilindro, después lo podemos ver. Y bueno, esas son las medidas automáticas que tenemos y que podemos practicar también, que podemos usar si nos quedan bien. Eso es, digamos, así es como en mi caso yo uso el UV editing, o sea que puede ser aquí o en el propio shading, ¿verdad? Nosotros podemos hacer el UV editing aquí. Esto viene en el image editor y lo tenemos que cambiar al UV editor. Recordemos siempre que tenemos que poner el albedo o el diffuse o lo que sea, porque si no, no se ve. Y bueno, podemos hacerlo tanto aquí porque
acá podemos cambiar las texturas, ¿verdad? Nosotros podemos venir acá y poner un nuevo material. Podemos texturizar antes, haciendo entrar acá. Ponemos, vamos a buscar un image texture. Nosotros ponemos el image texture. Y esto nos puede dar un panorama de cómo está la malla. Vemos que ahí se pinta de negro, pero podemos venir acá y buscamos acá el UV Grid y ponemos New Image y vemos que ahí nos muestra una especie de vamos a hacerlo más grande para porque está ahí, nos muestra cómo está la malla y podemos texturizar. Nosotros acá podemos hacer que coincidan las cosas, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Hacemos movimientos, estamos en vamos a la cara y podemos escalar. Esa no era la cara, es esta. Escalar, mover acá también. Bueno, acá escalar no, sería con la G, ¿verdad? Hacer que coincidan tanto los cuadros como los colores también, ¿verdad? Y es una manera de hacerle el unwrap a estos elementos, ¿verdad? También funcionaría, digamos, de hacerle, de coordinar el material que sea acá, en esta, ver cómo está la malla, etcétera. Pero como decíamos, lo bueno de usar el shading es que siempre podemos cambiar. Vamos a ponerle otro material con Shift Control T, por ejemplo, venimos y vamos a poner a ver, esperamos, ahí va. Y de nuevo podemos hacer que la textura fácilmente se adecue a lo que es la geometría. Esta textura es más sencilla que la anterior, es decir, recordemos que los pasos son: primero tratar de arreglar las cosas. Podemos hacerlo aquí, ¿verdad? Si queremos algo más pequeño, o más grande. Si lo queremos más pequeño, ahí aumentamos un poco. Podemos, como vimos, hacer una especie de con un modelo y ver el tamaño real. Luego, si no funciona, venimos, entramos en el modo edición, con la tecla A seleccionamos todo, con la U vamos a borrar las líneas. Entramos con la tecla U, le hacemos un wrap conformal, que funciona muy bien. También vimos que funcionaba muy bien que se llama el Light Map Pack. Le hacemos así y coordina, pero deja un poco mal vemos que deforma un poco igualmente entonces, si no nos queda otra, partimos del unwrapping más. Podemos hacer Cube Projection. Vemos que el Cube Projection en este caso sí funcionó. No necesitaríamos en este caso manipular demasiado esto. Claro, esta textura es más sencilla, me parece, que la anterior. Podemos achicar y mover de aquí, pero claro, esto también lo podríamos hacer con estos controles, ¿verdad? Con la locación. No necesitamos venir acá a hacerlo, ¿verdad? Esto depende de las necesidades. Con esta textura es más fácil que la anterior, por eso funciona más fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, es así como tenemos herramientas en Blender, como vemos, que nos ayudan muchísimo a hacer que la textura coordine y se adapte a las diferentes superficies. En Archviz y en interiorismo es más fácil. Para hacer muebles con telas y eso, bueno, puede ser más difícil. Pero estas son las herramientas que al menos yo manejo y que me permiten coordinar las texturas. Este video es gracias a Daniel, que bueno, con quien estuvimos mandándonos mails y viendo este asunto, porque claro, hay formas más tal vez más eficientes de hacer que las texturas se coordinen en modelos más complejos, como pueden ser mobiliarios o telas, ¿verdad?
Pero bueno, en realidad yo creo que con estas herramientas, tanto en el UV Editing, como vimos, con UV Maps, UV Editing o en el Shading, ¿verdad? Recordemos siempre que el UV Editor en Shading está acá. Nos permite realmente mejorar mucho lo que son las texturas, la escala, la posición y la coordinación de las texturas. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Chao.